vamos a iniciar la plática de hoy. Les voy a compartir un poco de lo que, para que vean conmigo esta pequeña guía que mi hermano Job nos envió. Y bueno, nuestro hermano Job Becerril Mercado, es su nombre completo, es miembro en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Agua Viva, jurisdiccionada al H Presbiterio Juan Nos del Centro, en Toluca, Estado de México, donde funge como anciano de iglesia. Es egresado del Conservatorio de Música del Estado de México, COMEN, con título profesional de instrumentista musical de flauta transversal. Tiene un diplomado en dirección coral por parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México y en 1996 fue becario del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México, fundador del Coro de Cámara Normalista y Coro de Cámara Filarmónica de Toluca. Ha sido también catedrático de flauta en la Escuela de Música Moisés Sotelo del respetable Sínodo Mexiquense. Actualmente sirve como parte del Ministerio de Música, director de coro del coro Voces de Naín y del grupo de alabanza de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Agua Viva. Estas son lo que quiero compartir con ustedes acerca de mi hermano Job. Y la conferencia y la charla de hoy tiene el propósito de enfocarnos sobre la pedagogía de la himnología en la Escuela de Formación Cristiana, hermanos. Si no hay otra cosa, vamos a dar tiempo a mi hermano Job Becerril para escucharle y posteriormente, después de esta plática, de esta charla, de esta conferencia, daremos tiempo para dudas, preguntas y comentarios, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Oscar. Dos preguntas antes de empezar. ¿De cuánto tiempo dispongo? De una hora, Job, una hora más o Ok, menos, sí, 45 minutos de una hora. muy bien, Tenemos ese tiempo, sin problema. Sí, para irme rápido y no, pero no atropellado. Y un sí, Job. favor, mi cuñada Angélica Sánchez está tratando de conectarse y no se puede conectar. No sé si es un problema de su internet, porque ya lo he intentado un par de veces, pero ahí te encargo, por favor. Sí, estoy al Eh, pendiente. Sí, Job, gracias. Gracias, gracias, Oscar. Hermanos, buenas noches. También antes de comenzar, me gustaría preguntar, ¿algunos de ustedes, a la gran mayoría los ubico? Pero quisiera saber de dónde se conectan, hermanos, así rápidamente. Arsenia Flores del Divino Salvador de aquí de Santana, hermano. Gusto en saludarle, Buenas hermana. noches, gracias. Alicia Vendón de Tenango del Valle, Rey de Reyes. Buenas tardes, hermana. Mario Domínguez del Divino, saludos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas Elizabeth, noches. Elizabeth Alvarado de Jesús la Luz del Mundo, Poza Redonda, Cárdenas, Tabasco. Ay, saludos, hermana. Muy gusto en saludarle, mucho gusto. Buenas noches, hermanos. Soy la hermana Claudia Luz Cruz Pérez de la Iglesia Presbiteriana Ebenezer en Jalapa, Veracruz. Tanto gusto, hermana. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Jaime Pérez. Soy de la iglesia Sinaí de Plátano y Cacao de Centro Tabasco. ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto. Saludos por allá, por favor, a los hermanos de Tabasco. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Natalia Reyes de la Iglesia El Divino Redentor. Toluca. Tanto gusto, hermana. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, hermanos. hermano. De Coquitlán Izcalli, la Iglesia El Buen Pastor, Norma Gómez. Tanto gusto, hermana. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Buenas noches, hermano de Comalapa, Chiapas, Asael Vázquez González. Gracias, hermano. Gracias por conectarse. Buenas noches. Hola, Jo, buenas noches. Ruth Rivas del Divino Redentor de Toluca. ¿Qué tal, Ruth? Buenas noches. Buenas noches. Uchil Becerril de Fuente de Agua Viva. ¿Qué pasó, hermana? Buenas noches. Lucha Becerril de Fuente de Agua Viva y además su hermana. ¿Qué pasó, hermana? Daniel Hernández de Fuente de Agua Viva. Anciano de Fuente de Agua Viva. Buenas noches, hermanos. Gracias por conectarse. Como ven, está la porra.
Marcelo Flores, San Mateo Tlachichilpan. ¿Qué tal, Marcelo? Gusto en saludarte. Buenas noches, la familia Ramos Campirán de la Iglesia Fuente de Agua Viva. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ana Luz Mejía de Fuente de Agua Viva. Buenas noches a todos. Hola, Ani, buenas noches. No sé quién más falte. Yo tengo en mi pantalla 25. Creo que ya somos todos. Bueno, si me permiten, entonces ahora sí vamos a continuar. Para iniciar, el propósito fundamental, como lo explicaba nuestro hermano Oscar y como lo hicimos en la oración, dijimos que es alabar a Dios. El canto cristiano debe concebirse de esa manera como una forma de darle honra a Dios. Sea cual sea el uso que se le dé dentro de las actividades de la iglesia, ese es el propósito fundamental del canto cristiano. ¿Sí? Y me gustaría preguntarles antes de pasar a la presentación, ¿cuál es el canto que ustedes recuerdan, una de dos, o con mayor cariño, o que consideran que es el canto que aprendieron de niños en la escuela de formación cristiana o en el culto? ¿Cuál es el canto que recuerdan, hermanos? A ver, hermana Elizabeth, por favor, Elizabeth Alvarado. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel. Ok. ¿Alguien más, por favor? Mi hermana Ani Lud. ¿Cómo se llama? Jesucristo ama a los niños. Ok, muchas gracias. Gracias, Ani. Yo recuerdo que estábamos en el coro, ahí en Villada, que estuvimos ahí de niños en el Divino Redentor. En Villada estaban los maestros, bueno, estaba la maestra Chela Mercado con su esposo Carlos, y ellos hicieron un coro infantil, yo no me acuerdo, yo veía puras niñas, ¿no? Y y me acuerdo mucho este himno que, bueno, es un himno, yo pensé que era coro, que no sé cómo se llama, pero creo que se llama así, Señor, ¿quién entrará? Que se basa en un salmo. Señor, ¿quién entrará en su santuario para adorar? Ese me acuerdo yo mucho cuando era niña. Ok, gracias, Uchel. ¿Alguien más, hermano? Una persona más, por favor. Firmes y adelante. Gracias, hermano Dani. Firmes y adelante. Bueno, si nos damos cuenta, las respuestas fueron diferentes en cuanto a algunos recordaban un canto infantil o de juventud o un canto más solemne, ¿no? Lo que podemos considerar un himno. Ahora sí me voy a permitir compartir pantalla. Voy a apagar mi pantalla para que puedan tener acceso. ¿Me comentan si ya se puede ver? Sí, hijo. Sí, ya. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí disculparán algunos detalles que se me vayan. Dice, el propósito pedagógico de la himnodia en la escuela de formación cristiana. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿qué no era himnología? Esta primera palabra que nos brinca, la voy a aclarar un poquito más adelante, platicando con nuestro hermano Oscar acerca de qué es lo que se esperaría de esta plática. Decíamos que había algunos aspectos que teníamos que pulir un poquito y precisamente pues uno de esos aspectos es la terminología, ¿no? Entonces, hay unas palabras que se ajustan, el sentido sigue siendo el mismo. Ahora bien, vamos con los siguientes preliminares. El propósito fundamental del canto cristiano, como les decía hace un momento, es dar honra y gloria a Dios. Ya les pregunté cuál es el primer canto que consideras que aprendimos en la escuela de formación cristiana, que recuerdas. Mi esposa me hablaba el de tres palabritas son. Yo creo que todos recordamos ese canto, tres palabritas son las que me sé de memoria: Dios es amor y unas sílabas que cantábamos ahí, ¿no? Ahora bien, ¿qué usos o propósitos consideras que pueden tener los cantos en las actividades de la iglesia? Esta pregunta la vamos a ir respondiendo poco a poco, porque hermanos, yo no quiero que piensen que vamos a descubrir el hilo negro, ni que de aquí vamos a hacer una serie de conclusiones finales, sino que yo creo que en medida de que vayamos avanzando en el camino del servicio a Dios,
cada vez vamos a ir renovando nuestros conceptos para poderle dar honra y gloria a nuestro Dios, que es nuestro objetivo fundamental, ¿no? Una cosa bien importante, no debemos pasar por alto, porque cuando hablamos del uso pedagógico, tal vez pensamos, bueno, ¿qué objetivo puedo buscar al utilizar tal o cual canto, tal o cual dinámica, tal o cual técnica, etcétera, etcétera? Y pensar que es fruto de un buen uso pedagógico el que se rindan buenas cuentas. No, no debemos pasar por alto, yo creo que es lo más importante, la actividad sobrenatural que Dios tiene sobre su creación. ¿Sí? Nosotros sabemos que si alcanzamos a entender lo que es la salvación para nuestras almas, es porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. No es ni por nuestra inteligencia, no es por los grados que tengamos de aprendizaje, es simple y sencillamente por la misericordia de Dios que nos ha dado su gracia salvadora y la podemos comprender. Entonces, no descartemos en ningún momento la actividad sobrenatural de Dios sobre sus criaturas. Y por último, el pueblo de Dios canta, es un principio que tenemos que tener en mente. Y lo que canta y cómo lo hace son cuestiones importantes. Esto lo dice en un ¿cómo se llaman estos? Podcast que encontré, que habla acerca de la teología y el lugar de la música en el culto. Todas las citas que van a ver así en color diferente son de páginas en internet que pueden consultar y que pueden ampliar la información que se está mencionando. Muy bien. Empezamos con la definición de conceptos. Cuando hablamos de la pedagogía, estamos hablando de un aspecto humano y es una disciplina que se carga del estudio de la educación y de la formación de personas. La palabra pedagogía proviene del griego paidagogos, paidos niño y agogos conducción o guía, y se refiere a la ciencia que se ocupa de cómo educar y formar a los niños. La pedagogía se ocupa de cómo adquirir, transmitir y desarrollar el conocimiento, las habilidades y las competencias en las personas a lo largo de su vida. Pero también la pedagogía se encarga de investigar y analizar los procesos educativos y de formación y de proponer modelos y estrategias eficaces para mejorarlas. Entonces, la pedagogía no solamente es una disciplina, es un sistema y está llena de recursos. La pedagogía también se relaciona con otras disciplinas y yo creo que esto es parte de lo que debemos considerar como más importante. Se relaciona con otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la historia y la filosofía, ya que todas ellas contribuyen a comprender y a mejorar los procesos educativos y de formación de las personas. Es relevante en todas las etapas de la vida. Aquí podríamos decir que entramos en un poco de contradicción porque al principio hablamos de que la palabra paidos se refería a los niños, pero con esto confirmamos que con el desarrollo del tiempo, la palabra pedagogía no se ha quedado en la manera de enseñar, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, sino de toda la vida del ser humano, desde los niños, desde que son niños hasta la edad adulta, como lo dice ahí el inciso, ¿no? Dice, es relevante en todas las etapas de la vida de las personas, desde la educación infantil hasta la formación continua en la edad adulta. Está presente en diferentes contextos educativos, como las escuelas, las universidades, las empresas y las organizaciones sociales y comunitarias. Aquí dentro de estas precisamente organizaciones sociales y comunitarias, pues entra lo que es la iglesia. Segundo concepto a definir, la música. Calvino reconoció el poder emocional de la música y por eso incluyó el canto en lugar de la recitación de los salmos en la iglesia de Ginebra. Ese canto, dice Calvino, da dignidad y gracia a las acciones sagradas y tiene el mayor valor para encender nuestro corazón con un verdadero celo y afán de oración. Esto lo menciona en la institución de la Iglesia protestante, en su documento que así se llama. Ahora bien, desde el punto de vista social, dice que la música afecta especialmente en la estimulación del hemisferio izquierdo, que es el encargado de todo lo relacionado con la lógica, habilidades comunicativas, el lenguaje y los números. Disculpen, me adelantó.
y los números. La música tiene un gran impacto en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Entre los beneficios de incorporar la música a la educación estarían los siguientes. Permite que logren concentrarse y no se distraigan con facilidad. Aumenta los niveles de confianza y mejora la autoestima y la seguridad. Está implicada en el desarrollo de habilidades de motricidad, rítmicas y de expresión corporal. Al escuchar la música, los niños logran una mejor coordinación de movimientos, seguir ritmos y tratar de imitarlos. Reduce los niveles de estrés y ansiedad. Las personas se vuelven más sociables, interactúan con los demás con mayor facilidad. Estimula los sentidos. Mejora, a pesar de que la música alude principalmente al oído, todos los sentidos se están estimulando. Mejora la capacidad de comunicación. Aumenta la creatividad, desarrolla el lenguaje y el razonamiento y ejercita la memoria. Mucho cuidado, hermanos, no nos vayamos con la finta del famoso efecto Mozart que estuvo de moda hace algunos años, hace como 25 años, en el cual se nos decía que la música hacía más inteligente a los niños. En realidad no los hace más inteligentes, desarrolla su potencial si se ocupa de una manera adecuada para que en la educación de los mismos. Ahora bien, no vamos a entrar en definiciones muy profundas porque no es el objetivo de esta plática. El objetivo es otro en el cual ya estamos entrando en materia. ¿Qué es un himno? El término himno se deriva de la palabra griega himnos, que quiere decir un canto festivo u oda en alabanza a dioses o héroes. Esta palabra es utilizada en la Septuaginta como traducción griega, es la traducción griega más antigua de la Biblia, que recordemos que está en arameo o en hebreo, y esta palabra himno se usó para traducir varias palabras hebreas que significan canto alabando a Dios. Entre ellas podemos decir yadá, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar a Dios. Samar, cantar alabanzas. Halal, que es de la raíz que viene la palabra aleluya y que significa alabar, honrar o elogiar. También esta palabra halal tiene relación con la palabra salmo, como vamos a verlo más adelante, tiene una misma raíz. Estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que él es digno de alabanza, en este caso Dios. De tal manera que para nosotros como cristianos, un himno es una canción religiosa o poema de alabanza a Dios, cantado durante el culto cristiano, generalmente y preferente por toda la congregación. Recordemos que esto que nosotros hacemos ahora de cantar en congregación fue retomado a partir de la Reforma. Sin embargo, el pueblo hebreo, sus cantos eran congregacionales. Un himno, y aquí vienen los conceptos que les decía. Al canto o la composición de los himnos, lo que llaman los teóricos el corpus, o sea, los cantos, las poesías, a eso se le llama himnodia. Un escritor de himnos se le conoce como un himnodista. A la colección de himnos se le llama himnario. Un estudiante de himnodia se le llama himnólogo. Y al estudio erudito de himnos e himnodia, se le llama himnología. De ahí que entonces estaríamos entrando en algún conflicto de definición cuando estábamos diciendo que el uso pedagógico de la himnología, no, porque la himnología es el estudio erudito. Entonces, la expresión más adecuada sería el uso pedagógico de la himnodia, o sea, de los cantos, de los himnos, en la Escuela de Formación Cristiana. Esta definición que da San Agustín, hermanos, se me hace muy interesante. Dice que en su comentario al Salmo 148, San Agustín dijo lo siguiente: ¿sabes lo que es un himno? Es una canción de alabanza a Dios. Está implicando tres cosas. Es un canto que alaba a Dios. Si alguna de estas tres no se da, como lo mencionan los versos más adelante, no va a haber alabanza, porque dice, si alabas a Dios y no cantas, no estás expresando un himno. Si cantas y no alabas a Dios, no estás expresando un himno. Si alabas algo más que no es alabanza a Dios, aunque cantes y alabes, no estás expresando ningún himno. Un himno contiene estas tres cosas: canción, alabanza a Dios.
La alabanza a Dios es el canto que se llama himno. Yo creo que esta es una definición muy clara, muy precisa de lo que para nosotros como cristianos implica un himno. Puede haber diferencias, de hecho Pablo cuando se refiere dice cantar himnos, canciones, cantos espirituales, todo eso. Algunos eruditos dicen que posiblemente pudiese hablar de diferentes tipos de cantos, pero muy probablemente otros traductores de la Biblia mencionan que lo que Pablo se estaba refiriendo aquí es que estaba mencionando sinónimos, no diferentes categorías de cantos de alabanza, sino sinónimos. Como les decía al principio, el pueblo de Dios canta. El papel de la música en el culto es bíblico, está establecido en la Biblia. ¿Desde cuándo lo podemos ver? Un elemento palpable de los primeros cantos que tenemos registrados en la Biblia es precisamente cuando el pueblo hebreo, después de escapar de los egipcios y cruzar el Mar Rojo, canta una canción de liberación al Señor, el famoso Éxodo 15, el canto de Moisés, de María, que luego se hace en el canto de todo el pueblo. El canto formaba parte formal de Israel, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y lo podemos ver en estas dos citas que tenemos ahí. Por el momento, hermanos, me voy a dar la libertad de brincarnos las citas para tratar de adelantar lo más posible de tal manera que ustedes más adelante puedan consultar las citas, ¿no? Lo que les decía, la palabra salmo, los salmos o tehilim, cantos de alabanza, esta palabra aparece en el hebreo original tehilim y es lo que se define como salmo, da un rico testimonio de que la alegría y en la tristeza, en la alabanza y en el lamento, los fieles elevan sus voces en canto a Dios. El acto de adoración a Dios, el canto de alabanza son algo serio, ya que son una ofrenda. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque recordemos lo que pasó con Caín y Abel, es la cita de Génesis 4, 4 y 5. Ambos ofrecieron ofrenda, pero solamente la ofrenda de Abel fue recibida porque Dios vio la sinceridad de su corazón y no vio con agrado a Caín. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, de cuando, o como ministros de música, o como directores de coro, o como maestros de la Escuela de Formación Cristiana, cuando queremos enseñar un himno, un canto, o darle un uso pedagógico del mismo a nuestros estudiantes, tener mucho cuidado cómo lo hacemos, porque estamos hablando de que es una ofrenda, y debemos buscar que esa ofrenda sea recibida por el Señor. Y el lugar donde mencioné, de donde obtuve la mayor parte de la información, aparece ahí. Es el mismo que anteriormente habíamos hablado. Ahora bien, la música en el pueblo de Dios. Un brevísimo contexto histórico, hermanos. La música cristiana es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo. El término música cristiana en realidad no existe, hermanos. Existe música con un texto cristiano. Lo que se puede decir que tiene características cristianas es el texto. La música no cuenta con elementos de juicio como para decir, bueno, estas notas son cristianas, estas notas no son cristianas. Aquí podríamos entrar en debate. Vuelvo a insistir, no es parte del objetivo de la conversación, pero sí que tengamos en cuenta de que el término de música cristiana en realidad no es muy válido. Sin embargo, bueno, lo usamos cotidianamente, ¿no? Y habla que entonces que es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo. Esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen letras con mensajes bíblicos, eso es lo más importante, o que involucran diferentes tipos de oración, de adoración, de acción de gracias, de petición, y cuya motivación principal es la fe cristiana. Esto es lo que debe caracterizar lo que denominamos de manera genérica a la música cristiana. La música cristiana es de origen judío. ¿Por qué? Porque la liturgia musical de la sinagoga, en particular el canto salmódico o de los salmos de los judíos, como unidad poética musical, fue un legado transmitido de Israel antiguo al cristianismo primitivo como forma de manifestar tanto a nivel personal como comunitario las creencias religiosas y la de fe en Dios. Entonces, desde aquí, hermanos, estamos viendo de que el pueblo hebreo desde entonces hacía uso de la música o del canto para
transmitir las creencias de generación a generación. La definición y el objetivo de música cristiana varían en función de la denominación cristiana que la promueva. Se considera una herramienta útil tanto para evangelizar al no creyente como para tratar aspectos de la vida que ha de llevar un cristiano. Entonces, vemos que esto se cumple en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, inclusive cuando damos un concierto de alabanza, esto se cumple en nuestras escuelas de formación cristiana. Y ahí está la base de donde se obtuvo la información, hermanos. Es Wikipedia. Ahora bien, hablemos de los tiempos bíblicos. En la Biblia, el papel de la música para el pueblo cristiano cumple la función de alabanza, adoración y glorificación de Dios. Un ejemplo se halla en el capítulo 150 del libro de los Salmos, donde se hace una exhortación a alabar a Dios con instrumentos musicales de viento, de cuerda y de percusión. Los cantos se solían realizar especialmente, no únicamente, especialmente en tiempos de paz y alegría, mientras que diversos pasajes bíblicos demuestran que durante tiempos de arrepentimiento la música se dejaba de lado por un momento, con el objeto de enfocarse en la oración, el ayuno y la comunión con Dios, tal como lo muestra la exhortación profética en Amós 5, 23 y 24. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos de los cantos. Uno de ellos es cuando Pablo y Silas están en la prisión, lo narra el libro de los Hechos, y a pesar de estar aprisionados, ellos cantan. A pesar de estar en la tribulación y aflicción, tener persecuciones, ellos, una manera de demostrar su fe en Jesucristo era cantar. Y estaban cantando, dice aquí, durante la medianoche, ¿no? Antes de que llegara este terremoto que aparentemente los libera. Conocemos la historia perfectamente de Pablo y Silas. Además, en Mateo 26:30 y en Marcos 14:26, el testimonio bíblico registra que Jesús mismo y sus discípulos entonaron himno de acción de gracias en la última cena, antes de que partieran al Monte de los Olivos. ¿Qué canto era este, hermano? La Biblia no lo registra. ¿Qué estructura tenía? Tampoco lo registra. Pero también en los evangelios tenemos posiblemente los ejemplos más representativos de lo que consideramos actualmente como cantos de Navidad o villancicos, que se le conocen de manera genérica, que son 4, que son el Gloria in Excelsis, que es el canto de los ángeles, bueno, antes del Gloria in Excelsis, perdón, el Magnificat, que es el canto que hace María alabando a Dios, el Gloria in Excelsis, que es el canto de los ángeles, el Benedictus, que es una bendición que da, híjole, ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo del nombre de este hombre que estaba ya muy, perdón, no es de Ana, es el canto de Ana, que bendice a Dios cuando ve al Señor Jesucristo cuando van al templo. Y por último, el Nunc Dimittis, que es el canto de Simeón, que se le conoce, que quiere decir, ahora despides, ahora puedes despedir a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Esos son los ejemplos bíblicos que tenemos. En el cristianismo primitivo, aunque no se tiene idea precisa de sus características del canto, debido a que la mayoría de los cantos no se escribían, sino que se transmitían por tradición oral, los expertos concuerdan que tenían una influencia del canto hebreo. De igual forma, se desconocen cómo fueron las melodías o ritmos de la música de las comunidades cristianas de los primeros siglos, aunque se piensa que las piezas consistían en sencillas melodías que acompañaban, oraciones y plegarias vocálicas espirituales. Damos un brinco histórico muy importante y llegamos a la Edad Media. Los usos que se le dieron a la música en los servicios religiosos de las comunidades cristianas se fueron ampliando durante la Edad Media. Por consecuencia, cuando tomaron un carácter más trascendental en la vida de los pueblos y naturalmente pues la música empezó a ser más variable, ¿no? El teórico Boecio en los siglos V y VI da a conocer su teoría musical griega y su uso se extiende por el occidente. Entonces la música empieza a tener una notación, una escritura convencional y empieza a haber empieza a haber un remanente de cómo se escribía, mejor dicho, cómo eran las piezas musicales en aquel entonces, ¿no? El canto más representativo en la iglesia es el canto llano. ¿Esto qué quiere decir? Es el canto a capela de una melodía sencilla a una sola voz.
Otro de los teóricos de la época, un poquito ya más cargado hacia el Renacimiento, es el monje Guido d'Arezzo, al cual debemos los nombres de las notas musicales y, en cierta forma, la notación musical moderna. Les digo que es muy breve, hermanos. Vamos a ir Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Romanticismo de una manera muy rápida. El contacto con otras culturas, recordemos, Marco Polo, el descubrimiento de América, las rutas de la seda, en fin, todo esto, aunado al movimiento de reforma, ya estamos hablando de 1500, diversifica el estilo musical en el culto cristiano. Lutero y Calvino tienen diferentes perspectivas del uso de la música en el culto. La página que aparece ahí abajito, hermano, está muy interesante. No proviene proviene de un sitio adventista, pero en cuanto al contenido específico de esto, es totalmente acorde a nuestra doctrina. En estas épocas surgen grandes compositores de obras magníficas y cada vez más complejas. El órgano es el instrumento de las iglesias. Seguimos hablando del Renacimiento y del Barroco, aunque poco a poco, a lo largo del tiempo, hablamos de Barroco tardío, Clasicismo y Romanticismo. La orquesta, en su concepto europeo, también está en auge. El primer himnario protestante se publicó en Bohemia en 1532. Aquí estamos hablando de himnario protestante en conjunto. Más adelante vamos a ver que Martín Lutero, casi 20 años antes, publica su primer himnario, pero estamos hablando del primer himnario luterano. Aquí mencionamos el primer himnario protestante, se publicó en Bohemia en 1532. Tenemos muchos himnodistas destacados de la época, principalmente es Isaac Watts, que lo que hace es precisamente tomar el ejemplo de los escritores bíblicos, la salmodia bíblica, y escribir poemas en donde tengan las características parecidas a los salmos. Otro ejemplo de himnodistas ya mucho más cercano es John Wesley, que tuvo mucho que ver en el reavivamiento de la iglesia bautista en los Estados Unidos. Lutero escribió su primer himno en 1523. El contexto es bien interesante, hermanos, bien triste, aunque también bien muy motivante. El contexto es que había dos monjes de Amberes que fueron citados a Bruselas y sometidos a juicio. Habían expresado su devoción al Evangelio y allí, en Bruselas, fueron condenados como herejes, excomulgados y quemados en la hoguera. Cuando le llegó la noticia a Lutero, decidió honrar sus vidas y su martirio mediante un himno. Lutero lo tituló "Aquí comenzará una nueva canción". Realmente, menciona el autor, hay un video muy interesante en YouTube, ahí está la liga, que habla de esto. Es una balada popular que consta de 17 estrofas. Cuando habla de balada popular, estamos hablando de una forma musical específica, y habla de que es popular porque era de acceso a la gente, tenía acceso la gente más sencilla. Y consta de 17 estrofas en donde se menciona precisamente la historia de estos dos monjes. Después de escribir esta canción, Lutero observó la liturgia de la iglesia y decidió que ésta necesitaba una renovación de su música, tanto como necesitaba una renovación de su teología. Así que escribió una carta a Jorge Spalatino, secretario de Federico el Sabio y también predicador en Wittenberg, y Lutero escribió: "Gracia y paz. Estoy planeando, según el ejemplo de los profetas y los padres de la iglesia, crear salmos informales, es decir, para la gente común, de modo que la palabra de Dios permanezca con el pueblo, también a través del canto. Por eso estamos buscando poetas por todos lados". Lutero se dedicó a este proyecto de escribir himnos y en 1524 se elaboró el primer himnario luterano. Tenía 8 himnos, 4 de ellos eran de Lutero. Para 1546 se había impreso más de 100 himnarios. Esto a lo mejor para nosotros suena un poquito inocente, pensar un himnario de 8 himnos, hermanos, pero era lo que tenían. Y ahora sí que cantaban himnos de personas vivas y nosotros cantamos nuestros himnos, la mayoría ya están en la presencia de nuestro Dios. En el siglo siguiente, estamos hablando del siglo XVII, en la iglesia de habla inglesa habría himnos compuestos por la gente del pueblo, pero el primero fue Lutero y estos himnos alemanes.
El más famoso de sus 38 himnos es, ustedes saben la respuesta, hermanos, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Esto se encuentra en un podcast, de Ligonier. Conocemos el sitio y son 5 minutos de historia en la iglesia. La liga también la encuentran ahí. Bien, terminamos lo que son siglo XIX, XX y XXI. El surgimiento de diversos movimientos evangélicos diversifica aún más los estilos, ritmos, instrumentaciones de los cantos, así como la importancia que se le da a la música en las actividades, sean de culto o sean de otro tipo, pero que sean actividades de la iglesia. La música cristiana incursiona en el mercado musical, llegando a ser top hits y obtener premios por ventas de producciones. Esto no sé si sea bueno o sea malo, hermanos. Algunos compositores cristianos han declarado que han dejado de incluir las palabras Dios, Creador, Señor, Cristo, por mencionar algunas, porque son Salvador, muchas otras, para poder impactar el mercado y así obtener premios. La mayoría de las composiciones contemporáneas están destinadas a la interpretación y no a la participación. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que un solista o un compositor compone música para su propio estilo de voz, cosa que no está mal, pero el problema es que cuando queremos llevar ese tipo de música a la congregación, en muchas ocasiones los tipos de voz no son las adecuadas para el canto congregacional, o el arreglo no es el adecuado para el canto congregacional. Ahí tenemos la página de internet donde podemos consultar esto. El teólogo reformado Karl Barth señala que el canto no es una opción para el pueblo de Dios, como ya lo habíamos visto. Es uno de los ministerios esenciales de la iglesia. Menciona Karl Barth. La iglesia cristiana canta, lo volvemos a escuchar. No es una sociedad coral, importante. Su canto no es un concierto, pero canta por necesidad interna y material. El canto es la forma más elevada de expresión humana, Lo que podemos y debemos decir con toda seguridad es que la iglesia es que la iglesia que no canta no es iglesia. Y donde no canta realmente, sino que suspira y murmura espasmódicamente, con vergüenza y con una gracia enfermiza, puede ser, en el mejor de los casos, solo una comunidad atribulada que no está segura de su causa y de cuyo ministerio y testimonio no puede haber una gran expectativa. La alabanza a Dios encuentra su culminación concreta en el canto de la comunidad. Es una de las formas indispensables del ministerio de la iglesia. Y encontramos también la cita ahí en el texto en verde. Juan Calvino conoció el poder del canto congregacional y la oración al unísono para ayudar a la iglesia a expresar y experimentar una unidad del cuerpo de Cristo, afirmando que la lengua humana fue creada especialmente para proclamar la alabanza de Dios, tanto a través del canto como de la palabra. Señaló que el principal uso de la lengua es el de las oraciones públicas que se ofrecen en la asamblea de los creyentes, por lo que se produce con una voz común y, por así decirlo, con la misma boca. Todos glorificamos a Dios juntos, adorándole con un mismo espíritu y con una misma fe. Estamos hablando del mismo libro, Institución de la Religión Cristiana, y está acceso a la cita en este lugar de internet. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, les pido que si pueden checarlo, por favor. Vamos a terminar este aspecto de la música y el pueblo de Dios. A través de los cantos de la congregación, la fe cristiana no solo se expresa, sino que se forma en un grado muy real. Y aquí es donde empezamos a entrar en materia, hermanos, con lo que platicábamos con el hermano Oscar. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo, además de alabar y glorificar a Dios, que podemos tener en el uso de los cantos en la escuela de formación cristiana? Que a través del canto estamos formando. Ya vimos que el canto en la iglesia está instituido bíblicamente. Ya vimos que reformadores como Lutero y Calvino dicen, grandes teólogos como Karl Barth, hablan de que es necesario que la iglesia cante, que no tiene opción. ¿Qué otros usos se le puede dar? Bueno, la iglesia se forma a través del canto, crece su fe a través del canto. Y ya leo, dado que la gente tiende a recordar la teología que se canta más que la que se predica,
el repertorio de himnos de una congregación suele tener una importancia decisiva, en la formación de la fe de su pueblo. También, en este caso, es el sentido del texto lo que tiene una importancia primordial. Los himnos, tanto antiguos como modernos, que amplían las mentes, aumentan el vocabulario. Cuando habla esta persona que escribe esto de aumentar el vocabulario, no solamente hablamos del vocabulario secular, hermanos, sino que encontramos palabras con las cuales alabar a Dios o que pueden significar el amor de Dios. A eso se refiere de aumentar nuestro vocabulario. Ensayan la historia bíblica y enseñan la naturaleza y los actos poderosos de Dios son esenciales para el crecimiento de la congregación en la fe. Y ahí está la página de internet. Empezamos con las consideraciones finales, hermanos. La primera y una de las más importantes para mí. No hay que dar a la música mayor importancia de la necesaria en las diversas actividades que se llevan a cabo. Ustedes podrían decirme, hermano, ¿en qué quedamos? ¿Estamos hablando de que es muy importante o que no se le debe dar? Todos conocemos, hermanos, no es un ataque a nadie, pero todos conocemos que hay lugares en donde la alabanza, los cantos congregacionales o la participación de un grupo de alabanza o de un coro llega a ser más importante que la predicación de la palabra. Y nosotros como iglesia reformada, como iglesia calvinista, como iglesia evangélica, como iglesia presbiteriana, sabemos que el punto culminante del culto es la predicación de la palabra. Entonces, a eso me refiero de que no hay que dar mayor importancia a la música que la que es necesaria. A mayor variedad y opciones musicales, se exige un mayor discernimiento y cuidado a la hora de planificar y ejecutar el ministerio musical en la iglesia. Los himnos, cantos que se emplean en la iglesia, deben observar una letra estrictamente pegada a las Sagradas Escrituras, teniendo como figura central a la Trinidad o a alguna de las personas que lo integran. Ya habíamos visto lo que dice San Agustín. Más adelante vamos a ver, si nos da tiempo, un pequeño video en donde este predicador, se me fue el nombre, Paul Washer, habla de que si los cantos no están sujetos a la Biblia, estamos hablando de que es una, ahí también se me fue la palabra, herejía. Estamos hablando de una herejía. Si no se está predicando la palabra, se está predicando una herejía. Si no se está cantando la palabra, se está cantando una herejía. Es relevante que se privilegie el texto a la música. Sin embargo, esto no quiere decir que las melodías, armonías, ritmos e instrumentación empleados no sean importantes. Si bien no se le va a dar la prioridad a la melodía o a la música, tampoco vamos a tomar cualquier música. El ejercicio musical también debe honrar a Dios, ¿sí? Debe ser una música que busque honrar a nuestro Dios. Los himnos y cantos pueden ser usados como recurso para, y aquí ya entramos prácticamente en la parte final, evangelizar, reafirmar el conocimiento bíblico, desarrollo de la memoria, visto en la escuela de formación cristiana o en la exposición de la palabra de Dios. Se memorizan verdades bíblicas que tal vez en el momento no son comprensibles o para los niños o para los principiantes en la fe. Sin embargo, bajo la acción del Espíritu Santo y el desarrollo del conocimiento de Dios, se convierten en verdades de vida. Este aprendizaje de cantos puede ser de ayuda espiritual en momentos de dificultad o de prueba, al recordar pasajes bíblicos y promesas de Dios con el refuerzo de una melodía, como lo hacía Pablo y Silas en la cárcel. ¿En qué otros momentos los puedes usar como recurso? Para desarrollar habilidades musicales. Ya lo vimos, para desarrollar lateralidad y psicomotricidad en los niños pequeños y como apoyo para personas con habilidades diferentes. En este sentido, hermanos, yo quisiera platicarles nada más 2 ejemplos. Una escuelita bíblica de vacaciones en la cual participó mi esposa como directora. A lo mejor ustedes conocen el material. Vimos un material que se llamaba La Gran Manzana. Al principio yo tenía mis reticencias porque usaba movimientos, ademanes,
y también algunas rutinas de pasos de baile. Pero estos movimientos, ya después de que yo empecé a meterme un poquito más, pues me daba cuenta que eran movimientos del lenguaje de señas. Entonces, gracias a Dios, en nuestra iglesia no tenemos ningún niño que tenga problemas de audición, pero sí un adulto o varios adultos y una hermana que participó en esa escuela, muy responsable, muy estricta. Al principio, al igual que yo, no le gustaban mucho las canciones, pero cuando se dio cuenta de lo que se buscaba era el que dar un poquito más de acceso a personas con alguna dificultad auditiva. La hermana, yo no lo sabía, la hermana mencionó que ella no oía de un oído y que cuando vio eso pues, se le hizo muy interesante, ¿no? Entonces, son de los diferentes elementos, hermanos, que nosotros podemos sugerir como usos pedagógicos de estos cantos. Ahora bien, creo que tenemos otra, sí. Es importante, al seleccionar los cantos, sea cual sea el grupo de edad, tomar en cuenta lo siguiente. Textos que presenten fielmente las verdades bíblicas. El tipo de actividad a realizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un culto, no es lo mismo la clase de Escuela de Formación Cristiana, no es lo mismo un concierto, no es lo mismo una conferencia evangelística. Entonces tenemos que ver qué tipo de actividad vamos a realizar para saber qué tipo de música es el que vamos a llevar. Y más que por la música, por el tipo de mensaje. ¿Qué grupo o grupos etarios van a participar en la actividad? Esto es bien importante, hermanos. Gracias a Dios contamos con gente que se ha dedicado a componer música muy valiosa para los adultos, para los jóvenes, para los niños. Y si nos vamos más específicamente, para las mujeres, para los hombres, o sea, tenemos esa bendición. Tenemos que ser muy críticos en este aspecto. Que las melodías sean adecuadas para los tipos de voz de los participantes. Sobre todo si estamos hablando de canto congregacional, hermanos. Yo sé que los grupos de alabanza tienen una función muy importante en muchas iglesias, pero deben ser muy cuidadosos en elegir los cantos, o si se eligen cantos que salen del registro de la tesitura común de la congregación, adaptarlos al canto, ¿sí? Mejor dicho, adaptarlos a la comunidad. Tenemos cantantes muy buenos, los hermanos Jerez, el hermano Oscar conoce a estos hermanos Jerez, cantan maravillosamente, tienen composiciones muy bellas y totalmente bíblicas, pero tienen unas voces prodigiosas, hermanos. Entonces, nosotros pobres terrícolas no podemos llegar a esos grados de vocales, entonces tenemos que ser muy cuidadosos que las melodías sean las adecuadas para los participantes, sobre todo en el canto congregacional. Que la música y cantos no sean distractores de lo fundamental de la actividad, glorificar a Dios, porque podemos tener grandes músicos, pero si en esa actividad no se glorifica a Dios, hermanos, recordemos lo que decía a San Agustín, entonces no estamos cantando un himno. Los himnos y cantos para los niños, aunque yo ampliaría también aquí esto, y para los adultos, ni son entretenimiento, ni son pasatiempo, ¿sí? Son algo serio, como lo decía al principio, hermanos, son una ofrenda, y tenemos que estar conscientes de que la ofrenda la puede recibir Dios o no la puede recibir Dios, le puede agradar o le puede desagradar. Entonces, para que tengamos eso en mente, hermanos.